Juanma Domenech, ¿estás preparado? ¿Estás preparado o no? Estoy preparado. Tenemos declaración sorpresa. Compañero Ismael Agarno nos ha avisado de lo que ha dicho Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa cuando le han preguntado qué prefieres, si las fallas o las hogueras. Me tocáis la patata, yo soy alicantino, borracho y fino, pero entiendo perfectamente y me he dado cuenta que las nuestras son mucho más humildes. Alicante es mucho más pequeño que Valencia y lógicamente la repercusión que tiene Valencia, no te puedes imaginar la cantidad de peticiones que tengo de entradas que quieren venir a ver el partido para luego quedarse de fallas, la cantidad de amigos, ¿no? Tú mismo, Juanma. Nada, se viene a confirmar lo que yo siempre he dicho, que es un cateto, nada más. ¿En qué manos? Él no ha dicho eso, él ha dicho que es borracho y fino. Pero no ha dicho Cateto no lo ha dicho, Tony, es verdad, ¿eh? No, pero eso lo dice un cateto. O sea, que decirte, eso lo puede hacer una comida de amigos, entre amigotes y eso. Pero es que este se cree que con eso hace gracias. Yo con esto nunca me meto si es buen entrenador o no. Y se lo expliqué a él, además. Le dije, eres un guasón. Digo, no soy un guasón, es que te lo estoy diciendo en serio. Eres muy cateto. Y lo ha vuelto a demostrar, eres muy cateto. Y te lo repito dos veces. Caso, quizá, sobraba lo de borracho y fino y luego... Quizá lo que sea es excesivamente sincero. Y luego a los que pagan las entradas de Levante no les hará ninguna gracia saber que a todos los de Alicante que vienen, amigos suyos, que a ver las fallas, él les regala entradas. Dicho esto, ya no tengo que decir más de este cateto. Bueno, voy a defender yo el cateto, ya la hipotenusa. Vamos a ver. El cateto ya la hipotenusa. Vamos a ver, tú que eres levantinista. Y lo he invitado a los toros, ¿eh? Yo que soy amigo tuyo y voy al campo a ver al Levante, creo. El año pasado estaba Luis García, que hizo una temporada fenomenal. Sí. Pero, nos guste o no disguste, está haciendo mejor temporada el Levante este año que el año pasado. Sí, nadie me duda. Quiero decirte, ¿qué borracho y fino? Lo ha dicho él, no lo hemos yo no he hablado de que si es buen entrenador o no. Lo has dicho tú. Yo no he dicho si es buen entrenador o no. Te digo que tiene salidas, dirige el grupo, ha tenido problemas ya con algunos jugadores. O sea, que le falta el saber estar en primera división y el saber comunicarse. Él se cree que está hablando con los amigos de la manga del Mar Menor allí y que está hablando con 4 periodistas de esos, pues los que antes pues, iban 4 con de un sitio más reducido. Yo no voy a decir la barbaridad que él ha hecho, porque él cuando se compara lo que dice es barbaridades. O sea, tú si vas tiene que cuidar un poquito más las formas. Un momento, Juanma, en Alicante, lo de decir alicantino y borracho y fino, lo dicen todos. Sí. Primero, porque son borrachos y finos. Y alicantinos. Y tú me has entendido lo que pasa de Alicante. Ahora, que a lo mejor parece vulgar el hecho de que él lo haya dicho en una rueda de prensa. Claro, y comparando pues las fallas, que no intentes en eso. Hay que decir, excesivamente, ¿no? Me encantan las fallas, yo siempre que vengo aquí las fallas son maravillosas, igual que cuando voy a las hogueras me lo paso fenomenal. Bueno, entonces a ver, entonces lo que hacemos es pegarle... El problema no es ese, es que nosotros no somos alicantinos y somos como él, borrachos. No, pero a ver, entonces Juanma, lo que queremos es que un entrenador, un futbolista, vaya y diga los tópicos gilipollescos de siempre. No, tópicos no. No, tú estás diciendo, estás pidiendo al entrenador de Levante. Borracho y fino es un tópico también, ¿o no es un tópico? Estás pidiendo al entrenador de Levante que diga las fallas no sé qué, las fallas no sé cuánto. Que no se meta con que no haga esas tonterías, hombre. No, pero hay un tío que dice lo que piensa, lo que le parece. A ver, pero que ponga bien las fallas de Valencia, pero es que parecía que estaba el tío... Que estaba que... Que no le ha gustado, que no le ha gustado. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No me lleves a tu barco. No me hagas decir lo que has dicho en publicidad. Juanma. Que yo soy muy respetuoso, No es tu cómplice en este caso, Carlos. ¿no? Claro que no, ahí Tony, sácame del charco que me metes en el charco. No es tu cómplice. No. Y además, es más, yo en este caso no lo defiendo, pero me parece normal lo que ha dicho. Bueno, primero, porque no es de aquí. Segundo, porque ha dicho que Alicante es inferior a esta ciudad, que las fallas son superiores y que lo suyo es más pequeñito. Una interpretación muy libre tuya, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Pero bueno, no pasa nada. Yo todavía no acabo de entender lo que tiene que hacer es ganar el domingo al Villarreal y darnos una alegría. Eso sí que es una alegría. Ahí tenía que venir que los de Alicante vamos para adelante. Tira para adelante. Y a partir de ahí, oye, pues como no hay Chermanor, que ya se vio hace muchos años, que aquí Chermanor no hay, oye, que cada uno se aguante lo que tenga que aguantarse. El domingo a las 12. Yo no le deseo al Villarreal ningún mal, pero oye... Pero vamos, que si gana el Levante no pasa nada. Pero que si va a competir... Yo no deseo que gane el Villarreal y el Sporting de Gijón, porque ya no están... Si estuviera Manolo Preciado, sí, en el Sporting de Gijón. Pero oye, los que están con 27 puntos son ellos, ¿eh? Y los que están palmando todos los partidos son ellos, no somos nosotros los que al Villarreal, porque ahora parece que si el domingo el Levante le gana al Villarreal, ahora no se acuerda, no se acuerda alguno de Villarreal. Recibe al Real Madrid. Es que algunos no se acuerdan cuando el Levante por méritos propios bajó en el campo del Villarreal perdiendo 4-1, ¿eh? Perdona, cuando a la catetada también se celebró aquello del segundo puesto de la Liga, como se sí, en autobús descapotable. Han ganado el título del mundo. Queden segundos. Un concert de hombres G. Catetada también. El partido es después de la despertada, ¿no? Sí.
Sí. ¿A qué hora es? A las 12. A las 12 del mediodía. Yo quedo a almorzar a las 9 de la mañana. Con el ¿A director del almorzar súper. quedat? A esmorzar a les 9 del matí. Jo vaig Com a toca. veure el Levante, veuré el València, el concert de la Xoqueta, veuré tot. Caso Ramí. Vamos a ver, el caso- Espera, un minut. Ramí, ahí le expulsan faltando 5 minutos. Hablo de 3, 4 memoria. minutos. 86, creo que era, me suena. 86, 87. Digamos que las imágenes más o menos demuestran que hay una provocación del Rubio. Del 7, sí. Hay una provocación, pero él entra y, sigo contextualizando, recuerdo la rueda de prensa previa al partido de ayer en la página 4.5 de Superdeporte, en la que Emery decía, más o menos, Ramí está saturado, utilizó la palabra saturado, física y mentalmente. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Minuto 87, es expulsado. ¿Qué dice el acta? Yo no veo, primero, una ¿Más o cosita menos? antes, Cristiano Ronaldo y Messi no los veo saturados mentalmente ni físicamente. O sea, si es tan gran jugador como él se cree, lo que Ni tiene a que hacer es Ramos, jugar. ni a Ramos, ni a Piqué, ni a Puyol, ni a Xavi, ni a Totalmente Iniesta. de acuerdo, Con lo Juanma. cual, la tontería de mi amigo Unai, otra catetada. Y ya está, ya que estoy cabreado. Cateto también tú. Porque eso no se puede decir. Ramí lo que tiene que hacer es jugar bien al fútbol y no darnos el disgusto de Per los de ayer. cert, Y ayer jugó bien, Parece que havia pitat penalti, ¿te recordes? Correcto, Sí. nosotros Sí, estábamos com asustados. más que pita penalti. Perdona, es que ese es un palmo más para adentro y está el balón en juego. Es Creíamos que era penalti. penalti. Es que es penalti. Lo pichó No, todo. es que Si no, digo una pitó jugada falta del cualquiera. otro, Pitó falta del verde otro y primero luego porque. roja. Correcto. Pero sí porque que fue dentro del la área. falta la hace el 7. La falta la hace el Y luego 7. le expulsa El acta la- no te la dan en Europa, lo digo porque nosotros no tenemos Pero el un acta. minuto, Pero pero- sí que sabemos más o menos lo que ha puesto el árbitro. ¿Y? El árbitro dice que hay provocación del 7 y Que que le luego hizo le la pega un grada. cabezazo Ramí. Un cabezazo es lo que pone. Y Dos. aunque dicen, es que no se ve en la tele, 2, 3 partidos. 3 partidos. 2, 3 partidos. Y eso fastidia al Valencia. Porque ahora, como tengas una lesión con cualquiera de los centrales, yo te digo una cosa, mientras estén de Albert y Víctor Ruiz, que no juegue, me da igual, porque para que juegue como está jugando últimamente, que venda los laterales. Ayer jugó bien, sí. Ayer jugó bien. Pero en Hay que Mallorca decir jugó las muy mal. cosas. En Mallorca, contra el Mallorca jugó Pero muy mal. ayer estuvo bastante bien. Y marcó el gol. Pero, repito, no debe ser un jugador que pierda los nervios porque está jugando y tendría que ser sancionado. Lo digo igual que dije lo de Tino Costa. Y Tino Costa igual, ¿no? Dice, Tino Los Costa dos, igual, ¿eh? los dos deberían estar sancionados. Es más grave eso que salir por la noche. Porque estás perjudicando a tu equipo. Si ayer tú vas 2-1 y te marcan el 3-1 en esos 3 últimos minutos, la hemos liado. Y ya estamos con las tonterías. Un momentito. Mira, yo creo que aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero debería ser el club quien sancionara al jugador por mal comportamiento. Claro. Porque eso lo hace un juvenil. Claro. Falten 2 minutos, Eso es lo que falten estoy pidiendo, 3, Tony. sobre todo por dos cosas. Primero, por una mala imagen de cara al club y segundo, por un mal comportamiento del futbolista. Totalmente, O sea, muy bien. Lo normal es que mañana, bueno, no, ayer o esta mañana, al volver le dijera, mire, esto le cuesta a usted 10.000 euros. Y ya está. Y el próximo día, si quiere, salga por la noche y trae otros 10.000. ¿no? Y encima otros 10.000 que le voy a poner. Sí, Sí, el Sánchez de o sea, Emery pero va el dirigit al el club. club coge y se exime de todo y se lo pasa al entrenador. A Emery, ¿no? Venimos nosotros, ponemos a parir al entrenador y resulta que el club es el culpable porque ayuda al mal comportamiento de ese jugador. Y Tienes del toda la resto. razón. Y yo quiero aclarar Tony que yo he tiene criticado. toda la razón. Toda la razón, 100%. Yo simplemente he criticado al entrenador por decir que estaba saturado el jugador. No por lo otro, porque en eso tienes toda la razón. No le pueden tirar el marrón siempre a Emery de ser él el que sancione. Ha de ser el club. Blindar al entrenador. El entrenador luego es el que tiene que ir al vestuario y negociar con toda esta Ya, pero banda. perdona un Claro, segundito, cuidado. que yo Tony- Lo digo sepa, banda con perdona, el buen sentido, por contesto, favor. Que hay grandes Vamos a jugadores, ver. grandes profesionales en el Nosotros, Valencia Club de por Fútbol costumbre, y no lo van a empañar dos jugadores que se han autoexpulsado en los últimos partidos. Tony, matízale, por Nosotros, favor. por costumbre, estamos acostumbrados siempre a criticar a los entrenadores, pero nos olvidamos de que el entrenador es un eslabón mal de la cadena. O sea, los presidentes, bueno, en este caso el presidente es presidencialista, solo manda él, más que él y nadie más que él. Pero nunca he visto que al presidente haya sacado, haya dicho, no, perdone, esto le toca al entrenador y esto me toca a mí. Y lo que le toca a él nunca lo he visto hacer. Mira, vamos a poner algunos ejemplos para que quede claro el modus operandi, la manera de actuar de Llorente en lo que al vestuario se refiere. Cuando Emery no contó con Hildebrand, Soriano presidente, ¿qué pasó? Le solucionó el problema el club. Igual que Iván Helguera. Y ahí va yo. Y cuando Emery no contaba con Iván Helguera, que de hecho criticábamos a Emery, es que él no sabe puso en solucionar. la pizarra Le pide al el- club. Cuando la... Puso en la pizarra el... Y Soriano, dijo que no es 25, que quiera, pues, no sé qué. y no se quiera ni hablar bien de Soriano, ni bien de Llorente, ni mal de Soriano, Oye, ni mal de Angulo, y Llorente. Angulo, el tema de Angulo también. Hablo de modus operandi. Llorente
no actúa así. Llorente le dice al entrenador, los problemas del vestuario te los solucionas tú, aunque después él quiera renovar a Miguel, que es complicado. Y decir que Ricardo Costa es su amigo. Es complicado llevar el vestuario cuando Miguel hace todo lo que hace y cuando Leo se expone así en la silla, empieza a hacer así, y el presidente lo quiere momento renovar. Leo. Por eso digo, momento Leo, luego veremos lo que dice Emery sobre Rami, pero insisto, es que Llorente, su manera de actuar es así. Usted, el vestuario es cosa... Lo habéis explicado muy bien. El vestuario es cosa del entrenador, Leo. Pero es que eso limita mucho a la hora de elegir el entrenador que va a venir después si viene otro. ¡Ay, amigo! Ese es tu libro, ¿eh? ¡Qué largo eres! ¿A quién traes para que pase por ahí? Claro. Va, dilo. Hay uno que estás enamorado de uno. Que puede tener el Valencia Llorente. Llorente. Bien. Porque no se enfadará nunca con él, porque las decisiones serán perfectas y los resultados los que toquen. Un momentito, A veces Llorente se enfada con Martín y Martín con Llorente, ¿eh? Sí. Y con Manolo. Es una frase de Tony esto de hoy ha sido más una que Emery más Emery. Espera, que Leo, si no habla de Jukic, revienta. No, Jukic, ¿qué os parece? A mí me parece un magnífico entrenador. De la casa. Y un tío con sensacional. Pero dudo que uno de los asesores que tiene el presidente, que es Cañizares, asesores no digo que sean pagando ni nada, digo asesores de que le pregunta cosas. Hable bien de él. Sí, pero cuidado. Ese asesor que es Cañizares ya recomendó a Moya y mira cómo lo Por eso digo, por eso. Pero di la frase de anoche. A mí me gustan los entrenadores que han sido defensas, como profesionales. Porque nos hace falta un entrenador que sea defensa. Nos hace falta defender. Es una buena frase, ¿eh? Yo voy a lo de siempre, nos hace falta. Es una buena frase. Yo te voy a hablar de un amigo mío que es entrenador, que es defensa y que no nos fue muy bien con él, salvo que ganó un título. Pero ese defensa no era defensa, era defensa atacante. Ese no vale. Los holandeses no valen. Claro, aquí hablamos de defensa. Con Ronald se ganó un título. Aquí hablamos de Ayala. En la liga. Es uno más que... Leo, hablamos de Ayala o de Jukic, defensas de verdad. Hablar de Capello. Capello era un central o medio centro. Que ha puesto todo el mundo a parir y ha conseguido todos los títulos. Creo que era medio centro, ¿no? Mi centre. Creo que era medio centro. Es mejor ser como Mourinho, que jugando al fútbol no sabemos nunca lo que hizo, porque no jugó. Bueno, però ahí està la pregunta i és interessant el també replegar el guant de Catileo, no? De Jukic, què passa amb Jukic? Estem especulant ja, però també tu has escrit avui una cosa també que diu què passaria amigo, cuéntalo. Si arribem a la final i si quedem tercers? Que ya l'altre dia ja estiguem parlant. La semana pasada Leo puso un ejemplo clarísimo, ¿no? No debe cambiar nada el plan que tenga. Pero Tony, sí que debería de cambiar, porque el entrenador debería decirle al final, he ganado el título, he quedado tercero y aquí voy. Eso es lo que estaba diciendo, que por menos de 3 años o 4 no debería hacer. ¿Has oído? He dicho uno y otro. O sea, eso de renuevo media hora más, no. El plan que tiene el Valencia y el plan que tiene Emery se tiene que mantener igual, pase lo que pase. Correcto. Y Emery tiene un plan, seguro. El Valencia no sé qué plan tiene. Sí, el plan no pero Emery tiene un plan. El Valencia está buscando el plan y no sabe los A Emery no lo veo tan nervioso como estaba el año pasado y el anterior. El problema es que Emery está más desafiante. Tiene una alternativa. Y el problema es que el Valencia no tiene un plan. Una aclaración. Cuando digo Emery tiene un plan, no me lo ha dicho Emery, lo digo porque vale. Dirá, es que se lo ha dicho, no. Vamos a ver, yo creo que más que un plan Emery, lo que por tiene cierto, es la tranquilidad. Espera que hable Tony, Juanma. Muy enfadado con Rami por lo de ayer. No, pero eso es otra cuestión. Yo creo que él tiene una cosa y nosotros tenemos la suerte de poder hablar con él tranquilamente, ¿no? Yo creo que él está muy seguro de sí. Sí. Está tranquilo de lo que está haciendo. El equipo sigue estando el tercero y había un escape en esta Europa League. Hoy estará súper contento porque se le ha abierto todas las puertas para poder conseguir un título. Claro. Sí. Y al final la decisión no es de Llorente, es suya. Será él el que diga si quiero seguir o no. Pero no como decíamos antes, media hora más, no. Yo si quiero me quedo, pero con toda la tranquilidad del mundo y si no me voy. Paco, rapidísimo. Pero si no pasa también Benítez y serán al final. Sí, será. Y Cooper. Juan me ha dicho, Emery está enfadadísimo con lo que hizo Rami. Vamos a escuchar la frase de Emery, perdón, en rueda de prensa tras el partido de anoche. No sé exactamente lo que ha ocurrido, pero sí que, bueno, me lo han comentado sobre imágenes en televisión, sobre alguien también que lo ha visto, pues una provocación del jugador de ellos y en ese sentido, sin justificar a nuestro jugador, a Rami, pues porque eso es una experiencia que ya tenemos en nuestro vestuario, el autocontrol es necesario y ahora esa expulsión nos puede acarrear que en este partido es que para nosotros es importante. Entonces, sin tener ningún tipo de justificación, pues decir si es justo o no es justo no es suficiente. El hecho es el gesto, ¿no? Y tenemos que lógicamente hacernos autocrítica porque nos perjudica y no podemos permitirlo.
no podemos permitirlo. Muy bien. Así como lo he criticado. Y Leo pregunta, ¿lo va a llevar a Bilbao? En el libro de Emery dice que sí. Y será titular, según Emery viene actuando. Hombre, según lo que ha Pero dicho... la canción me ha gustado. No podemos según lo que ha dicho, permitirlo. no lo va a llevar a No me Bilbao. gusta después del PSV. Escuchar una cosa. Puede ir en plural. Perdona. Esto que estáis diciendo yo no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, ¿Por qué? Porque si el jugador es de mi plantilla y creo que es rentable, lo que tiene que hacer es pagar la sanción y jugar mañana. ¿Cuál? Lo que te he dicho yo. Digo que me ha gustado la O sea, solo falta que lo deje aquí a pasar el fin de semana, que no pague su castigo y Ni que encima no se hemos quede dicho al eso, que recreo. no nos ha entendido. En ningún momento hemos dicho que no tiene que viajar, tiene que jugar. Que Emery Estamos lo de acuerdo. llevará. Tienes toda la razón. Lo de Miguel, Que lo lleve, pero lo de que lo Miguel sancione. no jugar Pero que en lo Londres sancione. fue una chorrada. Y así nos costó. Y así nos costó. Y no hay que aprender de los errores. Y también os voy a decir una cosa. Emery, tú has dicho, se le ha abierto una ilusión de cara a la final. Yo te voy a decir una cosa. Y también Emery, espero que esta vez no se ponga presión. Porque a veces cuando se ve estas situaciones se pone mucha presión. Anna Sofí està travega per ahí? ¿Has travega? Oi, che, però això com pot ser? Va, a veure què vol. Pregúntale Què vol, a Anna, va. Anna, pues si queden 5 minutets i s'ha de travegar, tu. Que ho sent, però és que se m'havia oblidat que estem en falles i m'he oblidat de lo més important. Home, de què? Pues de que tenim una falla molt especial A i hem on? de veure-la. Anem a veure el vídeo. A veure... Pues mira, ¡Hombre! és la falla de Súper. Es la falla de Toni, es tu falla. ¿Eh? Falla de plaza. Perdona, y la vuestra que pone Superdeporte. Clar, és No la és- falla de Súper i de Plaza. És la Nuestra Superplaza. falla, nuestra falla. ¿Cuál le pegues foc? Toni, ¿cuándo le pegas fuego a la falla? Pues ahora cuando acabemos. Pero estos muñecos vuelven otra vez Mira. al museo. Mira, la Esta falla. falla es una idea de Manolo Martín, una idea de Francis Montesinos y vosotros que habéis colaborado para que podamos hacerlo. Estuve ayer Francis Montesinos. Ah, esta no te la esperabas, Antonio, ¿eh? Hombre, me hubiera gustado que estuviéramos nosotros arriba. Sí, pero ahí ya no estábamos en condiciones. Muy bien. ¿Te queda més algo, Anna? O podem seguir Sí, va, no, parlant de futbol? ja que estem. Ah, pues va, ja que Perquè estàs, esta va. setmana Dani Meroño ha fet un vídeo molt especial, esta setmana o la passada, ha fet un vídeo molt especial en el que jo me quedé molt preocupada. Anem a veure la primera imatge. Está muy bajo, ¿no? Está muy bajo, ¿no? Está riendo la altura, ¿no? Todo no se puede bajar. Pero si no se me ve, pero si no se me ve, pero si no se me ve. Jo no sé qui serà, però li passa com a mi, que me tindré que ficar dos coixins. Claro, perquè si i a no mi tinc- també, que són tan Claro. xiconigües. Chicos, Bueno, per si quedava Enseña la foto. algun dubte, és Piatti, que darrere del micro, anem a veure el segon veure-lo. vídeo. Lo que te digo, sacando esos últimos 10 minutos, para mí fue un muy buen partido. Se perd el pobre. Se perd. Mira, la pàgina Jordi avui, Alba pareix que siga... en la pàgina avui de Superdeportes se Gasol, posa Pau Jordi Gasol Alba, parece. efectivament, pareix Pau Gasol al costat de costat de Piatti. Pues Piatti. imagina't, si jo Què crec que ves, esta jo Anna? seria alta. Te queda algo més? Sí, me queda algo més, perquè Piatti, xicotet, pues podria ser con Daniel el Travieso. I mira la que li arma a Tino Costa. A veure, Anem a veure el vídeo. què vol Mireu, Tino? mireu, va Tino, va cap al cotxe, i mira el que està fent Piatti. Ai, ai, ai. Està pujant-li el limpiaparabrises. Mira, I el- ja ara tira a córrer. A veureu. El tiro... Mira, que mira te com saco està la tocant la navaja, navaja. que te saco la navaja. Estaba de gorrilla ahí. Vale, pues el tiro, quin balaller que té el tio, tu. Ui. Sí, sí. Ya iba ahí. Toni diu, estava de gorrilla. Bueno, va, i deixeu-me acabar ja en algo molt especial. que te queda algo més. Sí, molt curtiu, molt A veure, curtiu. va. Perquè tinc una relació d'amor molt bonica. Sí? Sí, entre dos portuguesos. Ah, que susto m'has donat. Cristiano y Mourinho. A Anem a veure. veure el vídeo. Míralos. Aparta Mira, això és amor i lo de més tonteries. Mira, mira, mira la mà. Ole! Solo falta la cigüeña, ¿eh? És molt bonic l'amor que n'hi ha entre els dos. Oh. Molt bé, Anna, ja no te queda res, no? No, no, Vos ja queden no 2 torna a minutets. Hem de recuperar la moixaranga a un dia d'estos, que ja fa Sí, temps sí, que no la sí, sí. fiquem. Vinga, pues, Ale, dos. adeu, Hasta la fins setmana que ve. divendres. Adeu. ¿Qué se me olvida, Juanma? ¿Se me olvida algo? Que el lunes no estamos, que el lunes nos vamos de Sant Josep. Ah, és de veres. Home, dilluns a l'endemà del Consell de Batxoqueta Rock estaré jo, estem bons per fer el programa. No, Sí, ahí- y así pasa lo que pasa en Bilbao, pues mira, hasta el martes nos calmamos y sí. I el dimarts ja parlarem del partit del dimecres contra el Zaragoza, no? El Levante ganará Toni? y sin embargo el Valencia también. El Levante ganará bien y nosotros en Bilbao 1-2. Yo estoy convencido que este fin de semana va a ser muy divertido. Va a ganar el Valencia Basket, se va a poner cuarto, porque el Unicaja va a palmar en Vitoria. Eso va a ser la primera alegría, la de mañana, que jugamos en Manresa.
luego por la mañana el Levante le ganemos al Villarreal, me sabrá muy mal y el Valencia le ganará por mi amigo Fernando Roch, padre e hijo, los dos. Y Espíritu Santo, ¿Qué? no te olvides. Mientes. Porque dices que miento, me sabrá muy mal. Porque se te ve a 1 kilómetro. No te vas a ver mal. Y por la tarde, oye, igual que le supo a ellos mal que defendiera el Levante hace 4 años, estoy convencido, porque él no tuvo la culpa el Villarreal. Fue por méritos del... Y por la tarde yo espero que el Valencia ganará al Bilbao. Pare al Bilbao, porque Seguro. es un punto de inflexión para centrarnos en la Europa League. Este va a ser el porque partido. el único miedo que tengo yo para llegar a la final del 9 de mayo es que te enrede la Liga, la Europa League. Entonces hay que llegar al 3er puesto cuanto antes, sacar una ventajita y olvidarnos. Son 3 Leo. puntos más. 1-4. 1-4. No volvemos a salir hasta el año que viene. Leo, no salgas. 1-4. Yo el 0-2 de 0-2 de antes. Y Tony hace Levante y Valencia. 1-2. Yo he dicho 1-2 el Valencia. Y ganará bien el 2-0. 2-0. Pues nada, hasta aquí Super Murciélago, lo que ha dicho Juanma. Volvemos el martes. Y yo me apunto al 0-2 de Paco Lluís en San Mamés. Porque estamos todos allí, todos los días. Y al 2-0 de Levante con el Villarreal. Hasta el martes.